Porque cuando estamos trabados en el odio, en el rencor, en el resentimiento, me siento enjaulado realmente emocionalmente. Es imposible que olvidemos. Lo podemos superar el dolor, pero no nos olvidamos. Pero si nos acordamos, ya no me va a causar dolor. Perdonar no es olvidar. Pero si yo he superado el daño que me hicieron, en el momento dado que me puede asaltar el mal recuerdo, pero ya no me va a causar dolor, porque ya lo superé. Tenía 17 años de matrimonio y 21 años de separado con la pareja, pero todo cambió en el momento que la pareja, o sea, su esposo, le levanta la mano y le da un golpe, pero bastó solo ese gesto. En ese instante, ella le dijo: te me vas de la casa, porque mi padre nunca me alzó la mano. En ningún hogar, ninguna mujer, ninguna madre debe de ofender. Puede hablar, dirigirse de muchas formas para enfrentar una solución o un problema, pero jamás ofender, jamás humillar a la pareja y viceversa. El hombre jamás debe humillar a su pareja, nunca. Porque mientras que yo vivo en dolor emocional, estoy atrapado. Bienvenidos a Exprésate y Conecta, una producción de Sleep Studio. Este es un espacio donde compartimos historias que nos hacen pensar, sentir y crecer. Queremos que te lleves reflexiones, aprendizajes y un momento de conexión contigo. Así que, si buscas inspiración, acompáñanos y suscríbete. Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exprésate y Conecta. Soy Inés Fernández y este espacio es para crecer, conectar y aprender juntos. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es el terapeuta especializado en emociones atrapadas, Jorge Mena Alba. El día de hoy vamos a hablar sobre el perdón. Queremos que en este episodio ayudar a las personas a comprender el perdón, que el perdón no significa justificar el daño, sino liberarse emocionalmente del peso que nos impide avanzar. Bienvenido nuevamente a este espacio, Jorge Mena. Gracias, Inés, muchas gracias por esta invitación. Me dirijo también a tu público. Ojalá que estas palabras, esta conversación llegue realmente a sanar, a reflexionar todo lo que actualmente estamos viviendo en la humanidad, ¿no? Es como que en algunos sectores de la población en el mundo, como sociedad, es que estuviéramos dentro de un cajón y no hay una forma, una ventanita donde abrir y poder respirar una sensación de libertad. Estas palabras realmente me dirijo a tu público, que deseo lo mejor, que podamos llegar al corazón de todas las personas, ¿no? Y con las experiencias que podemos compartir, podamos sanar justamente esa sensación que a muchos les cuesta entender o nos cuesta entender como seres humanos que somos. Así es, efectivamente. Para empezar, Jorge, ¿qué significa realmente perdonar? Eh, es un estado de conciencia, es un estado de madurez. El perdonar es un estado de una toma de conciencia, de entender que yo ya no quiero seguir sufriendo en el dolor, padeciendo en el dolor, sino abrir una puerta interna para entenderme a mí mismo de que no es el camino del resentimiento donde voy a poder lograr un objetivo, pero principalmente mi objetivo interno, del deseo interno de superarme, porque cuando estamos trabados en el odio, en el rencor, en el resentimiento, es una traba, me siento enjaulado realmente emocionalmente y no siento que pueda haber o sea, me siento como enclaustrado, me siento como que no tengo una libertad. Esta sensación de los resentimientos me lleva a un nivel de que no encuentro una salida.
Entonces tenemos que tomar conciencia, reflexionar profundamente qué es lo que queremos realmente elegir en nuestro camino. Por mi trabajo, les cuesta a muchas personas el entender esta palabra, esta sensación que es tan increíblemente, que abarca mucho realmente el perdón. Pero no significa que uno va a olvidar, ¿no?, el daño causado, pero al menos entender el origen de esta sensación tan dolorosa, el por qué, por una actitud inconsciente, tuve que ofender, tuve que humillar, tuve que ser grosero, tuve que calumniar, tuve que difamar, tuve que mentir, o tuve que hacer, seguir las órdenes de alguien, ¿no?, para hacer un daño. Entonces, cuando eso sucede, me lleno de muchas culpas, ¿no? Hay muchas formas de culpas. Entre ellas es hacer caso a otras personas para ejecutar un daño. Y porque recibo órdenes, porque mi jefe me dijo que tenía que hacerlo. Mi jefe me dijo que si no lo hacía me despedía del trabajo o me bajaba de rango. O sea, imagínate, o sea, es una connotación muy grande realmente esto. Es muchas circunstancias de la vida del día a día en todos los sectores de la sociedad humana: laboral, militar, familiar, vecinal. Entonces, estamos nosotros, toda la humanidad, toda la civilización, metidos en un gran problema que es como que no encontramos una salida a ello, ¿no? Y si nosotros tomamos conciencia en lo que nos estamos metiendo y lo que nos hemos metido, tenemos que realmente ser así como fuimos responsables en poder entrar a hacer algún tipo de perjuicio a una persona, tenemos también que hacer lo inverso, ser responsables en reconocer ese error el cual yo generé. Claro. Jorge, ¿y por qué a muchas personas cuesta mucho perdonar? Porque no lo entienden, porque ni siquiera se lo han imaginado, porque ni siquiera está en su vocabulario interno, no está en su filosofía de vida, no entienden qué es eso. Por ejemplo, si nos fuéramos a nosotros, por poner los militares en términos general, ¿no?, de todos los países del mundo, ¿no?, los adoctrinan de una forma en hacerles creer de que ellos tienen que ejecutar algo, y en muchos de los casos son cosas malas, y sin embargo lo van a ejecutar, porque la orden dice que así debe ser. Pero sin embargo yo me estoy comprometiendo a ello, porque no tomo en cuenta para nada qué es el perdón, en dónde yo me estoy metiendo, y yo no sé realmente qué va a venir después. Claro, después son las consecuencias de ese acto, ¿no? Porque puede ser un acto muy negativo, muy doloroso, del cual nosotros vemos ahorita los conflictos que se están suscitando en diferentes partes del mundo. Entonces vemos cómo este sector, ¿no?, de los gobiernos que utilizan estos miembros de las fuerzas del orden en ejecutar muchas cosas, pero vemos el efecto rebote, ¿no?, el dolor que causa anímicamente, emocionalmente, a las personas que están siendo afectadas directamente, y el efecto de impacto social a nivel mundial. Eso es por poner un término. Imagínate. O sea, no solamente es un perdón que yo le perdono a mi pareja, tal vez una infidelidad, o me perdona a mí una infidelidad, o una persona se enfrascó en hacer un robo de un terreno, o cosas, o sea, cosas urbanas, por poner el término, ¿no? El perdón es otra connotación. Abarca a toda la sociedad humana en todos los estamentos de la humanidad, en todo lo que rige el día a día del ser humano.
Ujú. Jorge, ¿y qué me dices? Por ejemplo, claro, sabemos que cuando alguien hace daño, ambas partes sufren, ¿no? Porque por un lado viene la culpa de la persona que hizo el daño, bueno, si es que tiene conciencia, y por otro lado, la persona que fue dañada. Pero, ¿qué me dices tú, por ejemplo, de una mujer que ha sido maltratada por muchos años, ha sido humillada por la pareja, por el esposo? ¿Qué me dices de esto tan duro, no? Este es un ejemplo de una persona, pero ¿qué me dices de los niños que fueron violados, maltratados? Y así podemos poner muchos ejemplos de personas que realmente han sufrido mucho a causa de otras. O sea, ¿qué le decimos a estas personas que han pasado todo ese dolor? Sí, realmente es muy difícil las situaciones. Uno de la parte externa puede dar muchas sugerencias, puede dar muchos consejos, eh, puede dar algún tipo de soluciones o caminos, pero a veces la persona está tan afectada por lo que sucedió, por lo que vivió, ¿no? En su infancia, en su adolescencia. Por ejemplo, inclusive hay por parte de los padres a las niñas, a sus propias hijas. Eso se ve, pero yo he visto esos casos, muchos casos en mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, volver que la persona, la afectada, que es la niña, que ya en el desarrollo de su juventud, de su adolescencia o ya de su adultez, lleva ese mal recuerdo de que lo que le sucedió, de lo que le sucedió. Entonces, hemos vivido situaciones en la humanidad que en vez de liberarnos, en vez de crecer como familia, como personas o como sociedad, como civilización, a veces en ciertos sectores, ¿no? Como mencionando estos temas, vemos que como que se ha hundido la persona y es como que no encuentra una solución, un camino, ¿no? Ante ese dolor tan intenso, tan fuerte. Eh, las antiguas culturas, tanto del Tíbet, históricamente antiguas, como de la India, de Asia, mencionan también estos temas y ellos lo ven de otra forma, ellos lo perciben de otra forma, ellos dan otro tipo de respuestas con referente a esto. Entonces, lo ven, a ellos le ponen, por ejemplo, el término karma, ¿no? Ya ustedes, ya creo que la gran mayoría de tu público que te escucha ya entiende, comprende sobre estos temas. Claro que hay un sector todavía que no lo entiende o no lo comprende y es más aún ni lo conoce. Pero a veces es bueno a veces cruzar información. Es bueno a veces cruzar información. ¿Cómo ve este tema, este problema, otra sociedad? ¿Cómo lo ha resuelto? ¿No? ¿O cómo lo enfrenta? Y vemos antiguas civilizaciones, cuando se mencionaba estos temas, también se hablaba ya de esos temas. O sea, eso no es de ahora. Eso arrastra civilización tras civilización. Entonces, son temas que no han cambiado, como que no ha variado nada, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema del meretricio, por ejemplo, ¿no? Toda época lo ha vivido, toda época lo ha vivido, miles de años, civilización tras civilización. Entonces, es como que una sensación interna del ser humano es como que no ha variado nada, no ha cambiado nada, no hay un autocontrol. Entonces, cuando no tenemos un autocontrol, ya no tenemos una intimidad, digamos, con mi pareja directamente, o no, ya queremos más. Y ya no queremos inclusive ya tener con una persona por oficio vende por un puñado de dinero, vende su cuerpo porque ese es su trabajo. No, sino eso ya no me limita. No, ahora ya abarco ya la niña de mi vecina, mi hija o cosas por el estilo. O sea, ya se expande esa sensación. O sea, acá viene el detalle, cómo yo autocontrolarme internamente, ¿no? Para que eso no se expanda.
porque es un dolor que genero, es como que avanzo y avanzo y no tengo límite ante el descontrol, ante la inconsciencia de mis actos. Entonces, ¿por qué? Porque no fui cultivado en los valores, no fui cultivado en la moral. Mucho hace de que en las familias, los padres con los hijos desde niños siempre se les inculque ese diálogo constantemente en la conversación con los hijos. Porque eso, si yo en el futuro como niña o como niño voy creciendo con valores constantemente que mis padres me dirigen, yo en el futuro que me pueda saltar esa sensación, ya me limito, me abstengo, porque tengo el peso y la fuerza, ¿no? de los valores que me inculcaron. Yo digo, no, esta sensación no, eso no debo de hacer. Puedo generar un gran daño, un gran dolor. Entonces ya tengo un peso fuerte en mi interior que mis padres me cultivaron. Entonces, pero si eso no ha sido así, vemos ahorita el descontrol que hay ahorita en la sociedad en muchos lugares, ¿no? Y vemos también por historia, porque nos hemos enterado por una amistad, por un familiar, por un conocido, o que porque fui a una conferencia hablaron sobre el tema. Entonces, ya vemos que eso se ha expandido, se ha expandido. Entonces, lo importante, ya en estos momentos, lo que ya el daño ya está hecho, ya debemos ya tomar nosotros soluciones en estos momentos, ¿no? En estos momentos. Yo sé, por trabajo, sé, por información, sé que ya en los colegios ya se habla sobre estos temas, se habla mucho sobre estos temas. Antes no se hablaba sobre estos temas, había como un tabú, pero ahora sí se habla sobre estos temas, de que los niños deben de cuidar a sus amiguitas y viceversa, deben de cuidarse mucho en el salón. Eso ya se da, ya se habla con referente a todo ello. Antes no se hablaba sobre esos temas, pero ahora como se desarrolló tanto estas cosas, ¿no? Y vienen niñas con esos problemas de sus casas, es por eso que ya hay psicólogos, antes no había psicólogos. Esos últimos años se ha incrementado mucho los psicólogos en los colegios. Antes no existía eso simplemente, ¿no? Pero ahora sí, o sea, hay más control, ¿no? Ya el profesorado ve actitudes en los niños y le piden al padre que, ya por una orden del profesorado, que vaya al psicólogo la niña, ¿no? Y por supuesto jala de todas maneras pues al padre que lo van a llamar o a la madre que la van a llamar, ¿no? Porque ya ven actitudes y conductas, ¿no? Entonces ya ahorita ya hay un control. Al menos en Latinoamérica se está dando eso. Lo sé por conocimiento y por información. En el Perú también. Acá en nuestro país también se está dando. Ya se está expandiendo mucho ello, porque tenemos que poner ya soluciones a esto, ¿no? Pero ¿cómo solucionar casos que ya fueron realizados, ya fueron hechos, ¿no? Ya el daño está hecho, ¿no? De hecho que la niña, o ya en ese caso ya la adolescente, la joven o la adulta, debe llevar siempre, eh, ser guiado por profesionales, si yo tengo algún tipo de trauma, si yo soy una niña o soy una mujer que me pasó algo parecido, yo debo de buscar siempre un profesional a la mano, un psicólogo a la mano, de cabecera, como se dice, no, para que ya me vaya ayudando. ¿Por qué? Porque si yo no soluciono ese problema, no tengo un psicólogo de cabecera, yo no me puedo casar, yo no puedo tener hijos porque tengo temor de que eso me va a pasar lo mismo o que mi pareja le va a hacer lo mismo si yo tengo una hija con mi pareja, porque ya tengo un trauma, ya tengo un trauma. La psicología ayuda muchísimo a neutralizar el trauma. Eso es importantísimo. Cuando yo soy adulto, yo soy mujer y soy adulto y me pasó esto, ¿no? Con mi padre o mi hermano que me violó, por decir, o tuve tocamientos indebidos de niña, entonces yo ya superé. Y yo sé que yo me voy a casar con tranquilidad, con libertad, ¿no? Y voy a tener los hijos que yo deseo tener y con libertad, sin ningún temor, porque yo sé, porque a mí me pasó un gran descuido de mis padres,
Y entonces yo ya sé cómo proteger. Entonces yo ya soy una profesora, siendo mujer, una profesora para mis hijos, y por supuesto que lo inculco también, le doy las orientaciones adecuadas también a mi esposo, ¿no? Si yo fuera mujer. En el caso del hombre también le sucede lo mismo, porque hay hombres que también en su momento violaron, por ejemplo, en su adolescencia o en su juventud, y también les queda ese trauma. Entonces son hombres, y eso lo veo yo por trabajo, de que ya tienen 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, o sea, nunca hicieron de pareja estable, porque tenían temor de que les pase lo mismo, porque tienen ese trauma por las cosas que él hizo a una persona X o una mujer X. Claro. Entonces, también yo, como hombre, debo de llevar un psicólogo de cabecera, ¿no? Que me ayude y abrir mi corazón abiertamente a decir las cosas que sucedieron, ¿no? Tal como fueron, ¿no? No limitarme o abstenerme y decir, no, mejor no digo esto porque qué vergüenza que me da. No, hablarlo abiertamente Claro. al profesional. Ujú. Y ahorita te viene el recuerdo sobre el tema que vimos en un episodio anterior, que hablaba sobre el autoconocimiento, ¿sí? Y también, claro, cuando uno se conoce y cuando uno comienza a mirar hacia adentro, y alguna vez a mí me pasó, por eso yo te busqué hace un poco más de 20 años, porque en mi caso, ¿no? Yo veía que habían cosas que yo no estaba de acuerdo, o sea, vengo de un hogar donde hubieron conflictos, entonces desde muy joven yo pues fui consciente y dije, no, yo quiero vivir algo diferente. Y ahí es donde comienzo a buscar, ¿no? Comienzo a buscar ayuda, ¿no? De un psicólogo, en este caso te busqué a ti, bueno, me recomendaron, te conocí por medio de mi mamá. Y así, porque definitivamente yo me di cuenta que no quería vivir pues una vida similar o igual. O sea, yo tomé conciencia siendo muy joven, ¿no? Y quise que mi vida fuera diferente. Entonces, yo pienso que así como yo, hay muchas personas que están pasando situaciones o han vivido situaciones en la cual tal vez preguntándose y mirando hacia adentro, ¿no? Mirando y quiero seguir realmente esta forma de vida o hay otra forma, porque yo sabía que había otra forma diferente, ¿no? Por eso es que yo comienzo a ser consciente y a buscar esta orientación y esta ayuda. Ahora, el perdón, Jorge, ¿el perdón es una decisión o es un proceso? De acuerdo a tu experiencia. Muy buena pregunta, muy bonita. Mira, yo digo, en mi trabajo personal, por los pacientes que he visto a través del tiempo, es un proceso, porque hay personas que pueden tener un trauma y simplemente no lo van a enfrentar nunca, porque no han hecho ningún proceso, porque no han tomado la decisión de hacer un cambio internamente. Y así van inclusive hasta morir con esa sensación. Pero cuando empiezo yo a analizar, ¿no? De que la persona que ya comenzamos a cambiar, ¿no? Comenzamos a cambiar, mi actitud cambia totalmente, ¿no? El hecho ya de buscar algún tipo de especialidad profesional, inclusive ya cuando ya el hecho ya de buscar a un lugar, buscar otro lugar y así buscar, ya siento que ya mi dolor comienza a desaparecer, ya lo supero, ya siento que ya no tengo esa sensación que me llevaba al llanto, al dolor constante, al resentimiento constante. No, ya siento que ya no, ya siento que la superé. Por más que en su momento pudo haber causado un gran dolor, pero en el proceso uno va madurando, pero también lo va deseando, uno va buscando, es un proceso de menor a mayor hasta que llega un momento que ya recibí un consejo de un lugar profesional, recibí de otro lugar y así voy buscando y ya comienza a envolverme a mí una atmósfera totalmente positiva, lleno de información. Yo ya estoy informado, ¿no? De ámbitos, ¿no? Técnicos, psicológicos, hasta espirituales y místicos. Ujú. Porque uno cuando toca puertas, pues toca puertas, ¿no? Así es. ¿No? Y pregunta a todo nivel, ¿no? Porque uno no solamente, como se dice, hay que curar el alma, sino la materia también, ¿no? La parte material, sino la parte espiritual.
¿no? Que conlleva mucho la parte anímica, la parte emocional. Entonces, todo eso es un conjunto de cuerpos internos que hay que también curarlos en su conjunto, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, dice, ¿no? Entonces, para poder estar bien con uno mismo, para poder lograr los objetivos que uno quiere y ser felices realmente. Mira, siempre se menciona el tema de Jesús, ¿no? Es por el hecho tan grandioso y tan increíble, también en su momento también lo mencioné, de que a él lo torturaron de una forma increíblemente terrible y sin embargo no se llevó la culpa de nada. Él al final, antes de fallecer en la cruz, dijo, Padre Eterno, perdónalos, o sea, a sus torturadores, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros llegáramos a ese nivel, ¿no? De decir, bueno, tú mataste a mi familiar, por ejemplo, vemos ahorita los conflictos que hay, conflictos armados, como un ejemplo, ¿no? Porque ahorita se ve cosas muy desastrosas, ¿no? En donde familias enteras están siendo borradas del mapa, ¿no? Como, por ejemplo, uno que quedó vivo y que toda su familia ha sido fallecida, los han matado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar ese dolor de esa persona, ¿no? Entonces, justamente el gran ejemplo es Jesús, Padre Eterno, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si fueran conscientes de lo que hicieran, si fuera consciente uno que robó, que estafó, que se robó un terreno, que le quitó la casa al otro, que le quitó la casa al hermano, que lo dejó en la calle, que le robó, o sea, ejemplos, hay miles de ejemplos, ¿no? Con referente a eso. Pero ¿cómo yo voy a enfrentar esa situación eh, directamente? Entonces, si pongo el ejemplo de Jesús, Padre Eterno, perdónalos porque no saben lo que hace. Padre Eterno, perdona a mi hermano porque no sabe lo que hace. Padre Eterno, perdona a esta persona porque no sabe lo que hace. Tomar conciencia de que esa persona, si actúa de esa forma, es porque es una forma inconsciente. Está cegado totalmente. Claro. Entonces, si fuéramos conscientes, realmente viviríamos en un paraíso. Así de simple. Viviríamos en un paraíso. Ujú. Pero ¿qué pasa? Cuando nos han hecho daño, y puede ser un daño muy, muy, muy terrible, ¿cómo poder enfrentar esa situación? ¿Cómo poder enfrentar esa situación? Entonces, hacerlo con altura, hacerlo con responsabilidad también frente a esa situación. Entonces, si yo respondo de una forma positiva, ¿no? No cargándome por el daño que me hicieron o me hicieron esas terceras personas, entonces yo voy superando anímicamente, voy superando el trauma que me están dejando, ¿no? O me dejó. Claro. Entonces ya la cosa va cambiando. Frente a esos cambios políticos que estamos viviendo a nivel mundial, se está generando, si uno ve analiza la gente cómo está respondiendo frente a lo que están mirando, está respondiendo también con mucho odio, con mucha violencia verbal, con mucha violencia anímica. Entonces es como que se está expandiendo esto y no debemos de permitir que eso suceda, ¿no? Frente a eso, porque hay entidades, ¿no? Y esas entidades que son los que nos gobiernan en el mundo, pues quiere que eso suceda, que racionemos de esa forma, que racionemos de esa forma, porque hay un fin, hay un objetivo frente a eso. Entonces, ya tal vez hablaremos de eso, de ese tema, tal vez en esta misma edición, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Jorge, ¿perdonar significa olvidar? No, es imposible que olvidemos. Lo podemos superar el dolor, pero no nos olvidamos. Pero si nos acordamos, ya no me va a causar dolor, ¿no? O sea, perdonar no es olvidar. Pero si yo he superado el daño que me hicieron, en el momento dado que me puede asaltar el mal recuerdo, pero ya no me va a causar dolor, porque ya lo superé, porque el recuerdo siempre va a estar ahí. Y de tiempo en tiempo, por alguna razón, veo una película, escucho una conversación, ¿no? Que me lleva justamente a ese recuerdo del pasado, ¿no? En el momento se presenta como una película en mi interior, pero ya lo veo como una forma filosófica de vida, ¿no?
Claro, Ya no me causa dolor ver eso. No, ese mal recuerdo ya no me causa dolor ya. Ya lo he superado ya. No, inclusive mi vida del día a día también ya es más tranquila, más llevadera. claro. Dime, Jorge, ¿y qué ocurre con una persona que guarda resentimiento durante muchos años? No es bueno. La persona tiene que llevar un profesional de cabecera. Tiene que hacerlo. O sea, llevar un dolor permanentemente es, es que lo que pasa por mi trabajo, lo sé que hay personas que les gusta vivir esa sensación, ¿no? No quieren salir de esa sensación, porque si tienen, más aún, si tienen a su lado la persona que le ha causado el dolor, entonces están manipulándolo constantemente. ¿Sí? Entonces eso no lleva a llevar en un camino. Claro. Y también entender que cuando uno tiene un resentimiento se hace daño a sí mismo. Recuerdo ahorita cuando yo estaba estudiando, tenía un profesor que era muy particular. A pesar que nos enseñaba derecho, tenía un curso de derecho dentro de la carrera, él siempre andaba observando y mirando las actitudes, los gestos, el comportamiento de sus alumnos. Y un día, yo no sé qué cosa vio, algo tuvo que haber visto en mis gestos, en mi rostro, yo no sé, y me hizo quedarme a la hora del break. Me dijo, Inés, quédate, me dice, ok. Y cuando se sentó a conversar conmigo, los dos estábamos en el aula, y él me dice, ¿no? Inés me dice, ¿qué es lo que te está pasando? Me dice. Y ahí es como que de pronto me agarró de un momento tan improvisado que de la nada comencé a contarle, ¿no? Mire que tengo un conflicto con mi papá, recuerde, eso pasó hace muchos años, y le conté, ¿no? Mira, tengo un conflicto con mi papá. Entonces, hubo una frase tan bonita que me dijo este profesor, que siempre la tengo guardada en mi corazón, que me dijo, ¿no? Tú al tenerle cólera o rencor a tu papá, tú no le haces daño a él. Me dice, tu papá está muy contento, está celebrando, está feliz de la vida, y quien se está haciendo daño eres tú. O sea, siempre me acuerdo esa frase, ¿no? Y recuerdo que desde ese momento, pues yo tomé la decisión de cambiar, de tomar conciencia por ese sentimiento que yo estaba teniendo contra mi papá, ¿no? Claro, y posterior a eso es que yo comienzo pues a buscar ayuda, a ir a un psicólogo, a un lado, a otro lado. Entonces, eso, ¿no? O sea, tal vez resaltar ese punto tan importante que es que cuando uno tiene un resentimiento, claro, hay una ganancia como tú lo dices, porque es, ah, ya me hago la víctima, entonces pobrecita yo, ¿no? Pero por otro lado también hay una pérdida, y yo creo que la pérdida es mucho más grande, ¿verdad? Porque uno con resentimiento no es feliz, porque se hace daño a sí mismo. Así es, exactamente. O sea, lo que hay que analizar en qué es lo que yo quiero vivir, cuál es mi situación realmente, internamente y externamente, ¿no? Así como, por ejemplo, este profesional que era tu profesor se dio cuenta, ¿no? Así como se dan cuenta de ti, mi entorno familiar, mi entorno vecinal, mi entorno laboral, también se dan cuenta de detalles, de que tengo un comportamiento que no es común, no es común, porque nosotros tenemos un patrón, ¿no? De conducta, ¿no? Del día a día de la vida, que vamos a hacer compras al mercado, a la tienda, cómo yo me dirijo a mis vecinos, cómo converso con ellos, ¿no? O mi comportamiento interno en mi familia. O sea, hay un comportamiento que estamos acostumbrados a vernos, pero basta que nosotros tengamos un gesto, una actitud, ¿no? Que estamos absteniéndonos de cosas, ya, entonces ya estamos siendo observados, ¿no? Él no es así, está teniendo una actitud que no es así. Entonces ahí rápidamente uno dice, ¿qué le estará pasando, no? Claro. No lo veo normal, Ujú. lo veo raro, ¿no? O lo veo raro a mi papá, o la veo rara a mi mamá, ¿no? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi papá, no? Así inclusive decimos, ¿no? Los hijos le dicen a la mamá, algo siento que le pasa a mi papá, o algo siento que le pasa a mi mamá, ¿no? Sin embargo, la mamá no ha dicho nada, ¿no? Pero como ya hay una conducta, hay un patrón constantemente de ser, pero ya uno cambia y es imperceptible, pero es perceptible, ¿no? Al resto.
¿no? Y nos damos cuenta. Entonces, a veces uno quiere ocultar cosas, ¿no? Abstenerse, ¿no? O aparentar, ¿no? Pero no, estamos siendo muy observados por nuestro entorno vecinal, laboral, o familiar, ¿no? Claro, y son estas señales, como tú lo mencionas, Jorge, de que se puede ver, ¿no? Que todavía las personas siguen teniendo esas heridas, ¿no? Por el comportamiento, por la forma como reaccionan, porque una persona que está bien consigo misma, con sus emociones, pienso que no reacciona de una manera agresiva o busca otras maneras. Entonces, esas personas que reaccionan, por ejemplo, insultando, agrediendo. ¿Qué dirías tú de esas personas, Jorge, que tienen esas reacciones explosivas? Buena pregunta. Justamente por cosa del destino, estas 2, casi 3 últimas semanas, están llegando, me han llegado, 5 casos que justamente pasa eso en el entorno familiar. O sea, bonitos, se casaron, tuvieron un hijo, en un caso de una pareja, tuvieron en otro caso otra pareja 2 hijos, en otro caso otra pareja tuvieron 3 hijos, y así, todo bonito. Pero a medida que fueron pasando los años, ya, comenzó el llamado control, ¿ya? O sea, siempre surge en el ser humano la mala actitud, ¿ya? De sentir de que tenemos que controlar, ¿no? Entonces, controlamos al esposo, controlamos a la esposa, controlamos a los hijos, ¿ya? O sea, siento que yo soy el que mando, ¿no? A mí me tienen que obedecer, yo soy el cabeza de la familia. Ahora, en muchos hogares, la mujer es la cabeza de la familia, ya no es el esposo, ¿no? Que por razones circunstanciales ahorita en muchos lugares la mujer gana más inclusive que el esposo. Entonces, la mujer lo cuestiona, mira, yo gano más que tú, ¿no? Tú comes de mi mano. O sea, ya cambias, inclusive el léxico comienza a cambiar. Lo que antes era, mi amorcito, que así, que así, que comienza, ¿no? El cariño, el afecto, que era el patrón normal de la familia, ya me empodero, pero de una forma negativa. Ya siento que como yo doy más, yo tengo más, yo porque tengo una herencia que he tenido en mi familia, entonces ahora yo abarco más, ¿no? Yo compro más, tú no aportas, tú no tienes, o inclusive la pareja se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces, ahí comienza a salir ese control, ¿no? Esa sensación de superioridad. Y ahí empiezan los insultos, ¿no? Entonces, ahorita en estos tiempos, y eso se ve desde siempre, se ve esa sensación de insultar, de ofender. Jamás lo hizo con la pareja, pero ahora se le viene esa sensación de insultar, de ofenderlo, de humillarlo a la persona, a la pareja, ¿no? Ya sea él a ella o ella a él, ¿no? Yo trabajo más que tú no haces nada, o sea, de todo tipo de calibre, de forma de hablar, ¿no? Ofender, humillar a la persona. Cuando uno humilla a la pareja, eh, empieza el desamor, ¿no? La puedo tener muy alto a mi pareja, ¿no? Pero cuando comienza a humillarme en forma injusta, ¿no? Porque a mí no me está saliendo bien las cosas, no me va bien, entonces vienen las ofensas, vienen muchas cosas, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Y eso se está dando mucho en los hogares, mucho, mucho. Veo ahorita mucho enfrentamiento en las familias y el dominio que tiene ahorita muchas las mujeres en los hogares, ¿no? Se está dando eso al revés, ¿ah? Inclusive en la década del 80, hasta el 85 más o menos, los salones de las conferencias el 90% eran hombres, el 3 o 5% eran mujeres. A partir de los 90 es al revés, el 90% son mujeres y el 5% por ahí son hombres. Vean ustedes, observen en las conferencias qué cantidad de mujeres van a los eventos y los hombres ya no. No es al revés. Claro,
Cruzando información, se sabía ya que ya se anunciaba, ¿no? En diferentes conocimientos que han sido llegados a la Tierra, que se iba a dar el matriarcado, ¿no? En esa civilización, justamente en esos tiempos, ¿no? Y eso se está dando, se está cumpliendo, de que el matriarcado se está, claro, de una forma imperfecta para llegar a lo perfecto, ¿no? Pero ahora se está imponiendo la parte femenina. Ahora en la casa dicen, papá, dame permiso para ir al cine o para salir a jugar. Dile a tu mamá. Sí, O sea, ahora el permiso, así es. el permiso lo da la mamá, ¿no? Pero hay papás, y yo solo he visto en trabajo, que dice, que te dé, no, a mí yo no doy permisos. El permiso la mamá. ¿Pero para qué? Si se rompió la cabeza en la calle, si le pasó algo. Entonces, yo como hombre digo, ya ves, yo no doy el permiso, ya ves, ¿para qué saliste? Y yo comienzo a atacar a mi esposa. ¿Para qué le dice? Pero, o sea, lo hago con la segunda, ¿no? Con su segunda, ¿no? Lo hago para después atacarla a ella, ¿no? Por eso que yo no doy, como se dice, yo no doy el permiso, ¿no? Pero por detrás pasa algo y comienzo yo a vengarme, ¿no? No, y todos estos conflictos definitivamente generan el resentimiento, ¿no? El resentimiento, el odio que poco a poco se va acumulando, ¿verdad? Porque yo por ahí leí de que las mujeres suelen o solemos pues ir guardando, ¿verdad? O sea, la primera, ok, acepta, ¿no? La segunda, la tercera, llega un momento en que hay una total desilusión de parte de la mujer, ¿no? Y simplemente ya, ahí entra lo que es el desamor, viene el resentimiento, ¿no? Em, Estos resentimientos, bueno, alguna vez ya hemos hablado también de las emociones, pero estos resentimientos, estas emociones, ¿se acumulan en el cuerpo? Sí, mira, es muy importante lo que estás diciendo. Eh, las personas debemos de tratar de superarlos realmente porque muchos matrimonios en este mundo se están separando, se están divorciando por simples caprichos. Ojo, ni siquiera hay algo muy contundente por el cual se está separando de la pareja, de su pareja, de la persona, sino por simples caprichos nada más. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, eh, es que no somos conscientes realmente. Como tenemos la pareja a nuestro lado, no la valoramos. Pero el día que ella se entró en enfermedad o que se murió, o porque realmente se fue, porque uno lo está botando, lárgate a la casa, dice, lárgate. Y hasta inclusive le abre la puerta. Y conozco historias de que la pareja simplemente obedeció Sí. y se fue y nunca más vino. Entonces dice, oye, pero ¿por qué me hiciste caso? ¿Por qué te fueses? Pero si tú me estás votando, si tú me has votado, le dice. Y después los hijos ven eso, que ellos vieron que la mamá votó a la pareja, votó al esposo, ya, por mil razones, ¿no? Lo votó. Y después los hijos comienzan a reclamar a la mamá a través de los años. Claro. Entonces ya no perdió, solamente perdió el esposo, sino Ujú. comienza a perder también los hijos. Porque ¿para qué tener hijos resentidos adentro, en la casa? Es terrible. Y lo escucho en el trabajo. Eh, Enfrentamientos directos de los hijos que enfrentan a la madre. O a veces al revés, que el padre por capricho la bota a la esposa. Increíble, la bota a la esposa de la casa. Tengo casos de esos. Y el resentimiento de los hijos en contra del padre, ¿no? ¿Por qué votaste a mi madre? Mira, es más fácil que el hombre salga de la casa que la mujer salga de la casa. La mujer es el ancla en la casa. La mujer es el eje. Podrá faltar el padre, pero que falte la madre, el hogar se derrumba. El hombre, claro, si se queda viudo es otra cosa, es otra connotación, pero que la madre se vaya de la casa y lo deje, abandone a los hijos y al esposo, o por capricho, o porque el esposo la bota a la esposa por capricho, entonces la casa se va al tacho, el hogar se hunde, porque la mujer es el ancla, la mujer es el eje, siempre va a ser así,
Siempre la mujer es el motor de la casa. El hombre puede fallar en muchos aspectos, ¿no? De defectos, de cosas, no necesariamente infidelidad, sino defectos del día a día, de cosas, ¿no? Pero la mamá no. La mamá también puede tener muchos defectos, pero es la mamá, es la madre. La madre la mujer es lo más importante en la casa, es importantísimo. Y eso es lo que a veces no se valora. La misma mujer no se da cuenta, la misma madre no se da cuenta el valor que tienen ellas como madre. Entonces, enfrentan a la pareja, lo desafían constantemente a la pareja. Yo lo escucho acá rato en trabajo. Entonces, lo enfrentan constantemente al esposo, ¿no? Y eso están escuchando los hijos. Más aún, cuando hay hijos hombres, puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos varones, pero puede ser también mujeres, ¿no? Que solamente en la casa hay mujeres. Hay más mujeres que hombres. Las que se empoderan en la casa son todas las mujeres y son profesionales. Y los hombres que el hombre que hace, el esposo que ha sido constantemente humillado constantemente, el hijo varón no logra ser profesional, muy rara vez que lo haga. Las mujeres sí lo logran. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre no se ve identificado. No hay nadie en la casa quien lo represente, porque el padre que debe representarlo está caído, es un rey que su trono lo han tirado. Entonces, si yo como hombre, como hijo, veo a mi padre que no es respetado, no es valorado en la casa, más se valora a la madre en todo, y a mi padre pues lo humillan, lo gritan, y de todas las formas, ¿no? Entonces yo como hombre, como hijo, entonces yo no me veo representado con mi padre, pero me sale un fuerte resentimiento a mi madre, e inclusive a mis hermanas, ¿no? Entonces yo soy comienzo a actuar de una forma muy resentido con todos ellos, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué actúas de esa forma? Dicen ellos, ¿no? Y entonces el origen es la forma como la madre está desarrollando la vida social de la familia en una forma totalmente equivocada. La mamá tiene que cambiar la actitud, la actitud. En ningún hogar, ninguna mujer, ninguna madre debe de ofender. Puede hablar, dirigirse de muchas formas para enfrentar una solución o un problema, pero jamás ofender, jamás humillar a la pareja y viceversa. El hombre jamás debe de humillar a su pareja, nunca, nunca. Puede haber muchos problemas muy delicados como familia, como pareja, pero jamás, nunca humillarnos, no soltar las palabras, a insultarnos, hablarnos lisuras, hablarnos improperios, no, eso jamás, nunca debe de suceder eso en un hogar, nunca. Y en el futuro, cuando estamos más maduros, todo lo que comenzamos a memorizar y a reflexionar, todo lo que ha pasado en mi vida como pareja, ¿cómo valoro eso? De que yo nunca insulté a mi pareja, yo nunca humillé a mi pareja, yo nunca le hablé groserías a mi pareja, pero cómo pesa fuertemente ya en los albores de mi adultez, no, de todos esos recuerdos del pasado, ya no, ya está todo tranquilo, ¿no? Pero cómo me pesa de todas las humillaciones que le hice a mi pareja, ¿no? Entonces, por eso que yo les pido a tus oyentes, que si algo le está llegando o están reflexionando sobre lo que estamos comentando, que traten de analizar ese punto, porque de hecho que a la larga en el futuro les va a pesar mucho, ¿no? Como una pesadez interna, ¿no? De que por qué pasó eso, ¿no? ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué exageré en mis palabras? ¿Por qué ofendí? ¿Por qué hablé groserías? ¿O por qué le alcé la mano? ¿Por qué la agredí? Justamente la semana pasada tenía un paciente que me decía ella que tenía 17 años de matrimonio y 21 años de separado con la pareja, pero todo cambió en el momento que la pareja, o sea, su esposo, le levanta la mano y le da un golpe como un sopapo, ya, como una cachetada así suelta, así nomás, no, como así, pero de todas maneras le golpeó, una reacción violenta. Pero bastó solo ese gesto, en ese instante
ella le dijo, te me vas de la casa, porque mi padre jamás de jamases, hasta ya de señorita, nunca me alzó la mano. Y ningún hombre voy a permitir que me alce la mano, menos tú, le dijo, porque tú eres mi esposo, el padre de mis hijos tiene 3 hijos. Entonces, con esa actitud, chao, imagínate, imagínate esa reacción tan extrema de esta Sí. señora. Ujú. Imagínate, y eso sucede, y eso ha sucedido muchas veces. Lo he visto a cada rato en mi trabajo, lo he visto muchas veces, que eso, solamente por una actitud nada más. Por eso tengamos mucho cuidado, que no sabemos nosotros cómo va a reaccionar el, la pareja, como tú decías hace un rato, de que llega un momento que tanto insulto, tantas ofensas, ¿a dónde vamos a llegar? Pero a veces hay reacciones de que uno dice, hasta aquí nomás, ya no más. Ya tus ofensas ya llegaron ya al límite de límites. Yo ya no puedo más con esto, ¿no? Entonces ya tú vives tu vida como la quieres vivir y yo vivo la mía como yo la quiero vivir. Ujú. Así es. Y en este caso en particular que me ha llamado mucho la atención esta historia que acabas de contar, esta persona, si es que fue una sola vez la agresión y hubo una respuesta extrema, ¿no? Porque es como que ya hiciste esto, ahora te vas. ¿Consideras que de repente por ahí pudo haberse restaurado esa relación, tal vez llevando alguna terapia y no irse al extremo de romper una relación de tantos años? O sea, en este caso en particular. No, no, ella fue muy radical, totalmente radical. No, nada que perdón, o te toco la puerta, o buscar 1000 formas de poder acercarse a ella, no. Pero pasaron los años y ahora los hijos, que son adultos, las consecuencias son tremendas, porque los hijos también ven, ¿no? De que a veces llegamos a extremos, ¿no? De tener esas reacciones muy extremas, ¿no? O sea, no hay una tolerancia frente a una reacción, a pesar de que se sabe que la pareja se arrepintió, ¿no? Buscó 1000 formas de poder solucionar el problema, pero ella se cerró, se cerró, se cerró. Así, con una sola actitud, nada más, imagínate, ¿no? Entonces, ahorita justamente estoy trabajando con ella en ese tiempo, ¿no? En ese momento, con esa persona, ¿no? Ajá. ¿Crees tú, Jorge, que el ego dificulta el perdón? Qué pregunta tan importante. Exactamente, exactamente. A veces estamos tan empoderados por un paradigma, Ujú. como por ejemplo esta persona, mi padre jamás me alzó la mano, mi padre jamás me alzó la mano. Ese es un paradigma, ¿no? Que está bien, ¿no? Y positivamente, que bien que haya sido, ¿no? Pero el 90%, ya ponle un poquito más bajo, ya ponle el 70%, ¿no? Que los padres no golpearon a sus hijos cuando eran niños porque se portaron mal, porque le cayó un correazo o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, a veces conozco historias donde la madre, o sea, el padre nunca castigó, Ujú. ¿no? Pero la madre hasta le sacaba chocolate, ellos comentan, ¿ah? Chocolate significa hasta que le sacaba sangre, por tanto golpe que le sacaba hasta sangre a los hijos. ¿Ya? O sea, era muy violenta, se desequilibraba al momento de reaccionar frente a un castigo, ¿no? Y perdía la conciencia, golpeaba y golpeaba, golpeaba hasta que tenía que salir sangre tal vez, ¿no? En ese momento, ¿no? Y ellos lo recuerdan mucho eso. Sin embargo, por parte del padre no, nunca pasó eso. Y tengo casos al revés, donde el padre fue extremadamente violento con los hijos, pero muy violento. Había el caso de, bueno, no puedo comentar porque son muy fuertes realmente, pero a niveles de tortura, a niveles de tortura con los hijos. Pero estos hijos que ya son adultos, ya pasan de 40, 50 años, cuando ven al padre, porque ya conversan con ellos, se ríen con ellos, bromean con ellos, o sea, el padre agresora, me refiero, sino que ya en el tiempo ya se superó eso.
Entonces, inclusive cuando yo les pregunto, ¿no? ¿Qué sienten de su padre que fue así? Bueno, yo lo quiero a mi padre, dice, ¿no? Mira, a pesar de que tuvo actitudes de, de, de golpes a nivel de tortura, ojo, pero sin embargo, en la actualidad esas personas hablan de su padre con mucho amor. Sí, yo entiendo, mi padre era ignorante, mi padre era analfabeto, mi padre fue formado de esa forma, mi padre también creció solo, mi padre era huérfano, mi padre lo agredieron también de esa forma, de esa era la forma que él creía que así tenía que ser. O sea, ya los hijos buscan una respuesta por qué su padre fue así cuando ellos eran niños o adolescentes. Entonces, pero ya como son adultos, ya el padre inclusive también ya cambió. Comenzó a disfrutar mejor a sus hijos, cosa que en su adolescencia o en su niñez no los conocía, porque era un tipo muy rígido, muy cuadriculado, era el cuco de la casa. Apenas llegaba él, ya todo el mundo se corría, se metía a los cuartos o a echarse a dormir, en vez de estar con él conversando, preferían meterse a los cuartos que estar con él. O, bueno, hay casos de casos, ¿no? Ujú. Jorge, regresando nuevamente al caso que trajiste de esta mujer que tomó una decisión extrema, em, yo pienso, y ahí este es un criterio propio, ¿no? Que eh, cuando se toman las decisiones, pienso que depende mucho de qué hay detrás, ¿no? Por ejemplo, si han habido más acciones positivas, armoniosas, de amor en el hogar, etcétera, y por ahí un solo error o dos errores, o sea, definitivamente es como irse a un extremo. Pero si de pronto la persona es constantemente agresiva, hay agresión, ¿no? 2, 3 veces por semana, pues ahí sí, ¿no? Yo pienso que ahí sí debería tomarse una decisión drástica y decir, no, hasta acá no más. Pero si de pronto es un error, una equivocación muy esporádica, pienso que, o también quisiera que me des tu opinión, tal vez una ayuda, ¿no? Una ayuda psicológica, una orientación, porque si realmente la otra persona tiene ese deseo profundo de aceptar su error, va a aceptar también una ayuda. ¿Qué opinas al respecto? Em, Hay casos, y eso es en su mayoría, toda persona que agrede nunca va a un especialista, no va, no va. Mira, te diré que de todo mi trabajo de más de 30 años, te diré que son más del 70% de mujeres que han ido a mi consultorio que hombres. A los hombres hay que llevarlos, ¿ya? Que vaya un hombre en forma personal, ¿no? A buscar una ayuda, no lo hace. Le dice a la esposa: "Oye, vamos aquí, nos va a ayudar". "No, anda tú", dice. O si no van, o mira, el caso, te voy a contar un detalle importantísimo. O sea, vienen donde mí solamente para decir: "Sí, yo fui". Ah, ese yo, uno de lentes, pelo corto, es así, asá. Entonces la pareja dice: "Uy, qué bien que fuiste, qué bien, me alegro que hayas ido". Pero él entró por acá y le salió por acá. ¿Ya? Pero van justamente para justificarse que fueron. Sí, yo fui, mira, sí, la dirección es tal, ¿no? Hay que subir acá, entonces, como ella conoce, como he ido anteriormente, entonces, ya qué bien que ha ido. Entonces, para ella es un gozo, ¿no? Qué bien que fue, porque yo sé que él va a cambiar. Mentira, no va a cambiar. Solamente para aparentar nada más, pero no va a cambiar, ¿no? Porque no desea cambiar. O sea, el ego lo domina, ¿no? Él cree que porque es hombre es el macho de la casa, ¿no? El macho alfa de la casa, ¿no? El que debe de gritar, el que debe de humillar, golpear, disculpe el término, carajear, Mm. porque soy el hombre, pues, ¿no? Porque yo soy así, ¿no? Y así debe ser. Entonces, ese tipo de conducta de muchos hombres que son así, no van a consultas. Bien raro. Y no escuchan ni en la calle amistades que le orienten en algo. No, tampoco. No lo buscan. Porque ellos no sienten que tienen que, o sea, se sienten bien como son, ¿no? Porque para ellos es un dominio. Creen que si buscan una ayuda, creen que es rebajarse. Y en cambio la mujer, al contrario, es todo lo contrario, es crecimiento.
es estar mejor como persona, es estar mejor como familia, es que va a encontrar una paz, va a encontrar una armonía permanente en su hogar con lo que yo estoy escuchando. Y si lo llevo y si lo pongo en práctica, mejor todavía. Y si llevo a mis hijos también, no, porque yo me sentí muy bien, voy a llevar también a mis hijos. Y eso es incantidad de gente que han venido con sus hijos después, o han mandado sus hijos después conmigo, ¿no? Entonces, pero el varón, el papá, no, no, no. Pero bueno, al menos ya hay un conjunto de personas en la casa que van a pensar en un nivel totalmente diferente. Y es muy probable que ese nivel totalmente diferente haga cambiar, ¿no? Por su actitud de la esposa, de los hijos, también poco a poco, de forma inconsciente, cambie también en la pareja. Uno dice, quiero cambiar a la humanidad, quiero cambiar el mundo. Entonces, antes de pretender cambiar la humanidad, cambiar el mundo, cambiar al vecindario, empiezo por mí mismo. Cambio yo primero para tener un tipo de experiencia en ese proceso. Si yo cambié de 20 cosas, cambié 10, al menos ya tengo una experiencia de que logré 10 objetivos. Me faltan 10 más, pero ya logré que sea 10. De los 20, 10. Entonces ya puedo ya aconsejar, sugerir un cambio. Hasta yo soy el mismo cambio por mí mismo, porque hasta los vecinos ven que el patrón de conducta que tenía ese vecino violento, radical, burlón, coquetón, y así, veo que ya cambió. Yo como vecino lo veo que es un vecino totalmente diferente a lo como yo lo conocía, ya, porque al menos de los 20 defectos que tenía, al menos 10 ya han cambiado. Pero yo como vecino, que yo no vivo con él, pero ya su forma de conducta es totalmente diferente. Y así como eso, si una célula, es como que fuéramos un cuerpo gigante en todo el planeta, ¿no? Basta que una célula, o sea, una casa de un hogar, cambie, las demás células comienzan a contagiarse del otro también. Las células espejo. O sea, porque veo es eso, exactamente, somos el reflejo, somos células espejo, realmente. Entonces, si queremos cambiar, empecemos por uno mismo. Si yo soy la mujer que veo que hay algo que yo estoy generando y que estoy generando conflictos, entonces yo empiezo a cambiar y toco puertas y busco ayuda. Y si es el hombre que tiene ese problema, si desea cambiar, mejorar la relación de familia, de pareja, de esposos, ¿no? Llevar bien la armonía del hogar, entonces busco especialidades, busco especialistas que me ayuden en ese proceso, ¿no? Entonces ya voy cambiando, voy siendo mejores, ¿no? Como ser humano, como Así es. familia, mejoramos la sociedad. Ujú. Jorge, ¿y cuál es la diferencia entre sanar y o simplemente estar distraído? ¿Cuál es esa diferencia, no? Porque hay muchas personas que dicen: "Sí, yo ya perdoné, ¿no? Ya sané". Sin embargo, viven una vida en distracción. ¿Cuál es esa diferencia entre sanar y o estar simplemente distraído? Lo que he comentado anteriormente, ¿no? Mientras que yo busque una sanación emocional, espiritual, inclusive física, ¿no? Eh, yo busco una solución, comienzo a tocar puertas para mi autosanación, para mi libertad interna, porque mientras que yo vivo en dolor emocional, estoy atrapado, estoy atrapado. Entonces, cuando estoy descuidado, estoy peor todavía, porque estoy confundido, estoy desorientado, estoy viviendo la vida como una vida mundana. Justamente la Biblia dice, no sean del mundo, ¿no? Vivan en el mundo, pero no pertenezcan a él. O sea, no sean mundanos, dice la Biblia. O sea, no seas del mundo. O sea, hay que cambiar nuestra forma de ser. No ser del montón. Porque cualquiera es del montón. Es fácil ser del montón. Porque ser inconsciente, vivir como pajaritos,
por poner el término, respetando por supuesto la ley del pajarito, de hecho deben de vivir sus propias leyes y muy hermosas realmente, Mm. pero nosotros siendo personas pensantes, somos multidimensionales, somos espíritus con un poder ilimitado, somos seres maravillosos, todos sin embargo vivimos en una inconsciencia casi total, muy del mundo. No reflexionamos nada. Creemos que la vida es, bueno, pues, ya en un momento tengo que morir de algo, tendré que morir, pues, ¿no? Así como una cuñada que tenía, de algo, pues, habrá que morir, ¿no? Al final se murió, pues, ¿no? Yo no, al menos en mi caso, ¿no? Yo quisiera vivir hasta los 200 años, por ejemplo, ¿no? Claro, y que así sea. ¿No? No, o sea, la vida es maravillosa. Así La es. vida es lo más hermoso que tenemos. La misma vida ya es maravillosa. Y la misma vida ya es maravillosa la vida. Por eso que tenemos que ser agradecidos a Dios. Ujú. En todos los días agradecer a Dios por la vida que tenemos, el plato de comida que compartimos en la mesa con la familia, el trabajo que tenemos, las amistades que tenemos, las cosas que se van materializando para ser mejores como personas, ¿no? En todos los ámbitos, laboral, ser mejor vecino, ser mejor trabajador en la empresa donde yo estoy, ¿no? Ser mejor amigo, ser mejor compañero, ser mejor esposo, mejor hermano, mejor hermana, mejor hijo, mejor hija. Entonces, tenemos que siempre aspirar a más, constantemente, porque no debemos de ser indiferentes, menos indiferentes al dolor de los demás. Como vemos conflictos bélicos ahorita desastrosos que están sucediendo por gente justamente desorientada, perdida, que cree pues que se lo merece todo, que porque yo tengo bombas atómicas, porque tengo armamentos atómicos, armamentos sofisticados, entonces yo soy el dueño del mundo, ¿no? A mí me rinden pleitesía, ¿no? Entonces, esa actitud irresponsable, inconsciente, ¿no? Está generando mucho dolor en la humanidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Jorge, ¿y qué pasa con las personas, por ejemplo, que cometen un error y que se les es difícil perdonarse a sí mismas? Un detalle muy importante. Es que nos sentimos tan culpables por el error que he cometido que no quiero, que se me hace imposible de que yo merezca, que yo me compadezca en mí mismo, ¿no? Entonces, es como que yo me he metido dentro de un penal, ¿no? Porque me siento esclavizado por el daño que he hecho. Es como que estuviera preso ya, eso yo me siento preso ya, ¿no? Que venga el juez y que dicte la condena para mí o la sentencia para mí. Entonces, no encuentro ninguna razón, inclusive hasta para vivir, por el daño que he cometido. Entonces, hay formas de poder superar esas sensaciones, darnos oportunidad de poder cambiar, porque como te decía, el ser inconsciente, ¿no? El ser inconsciente es que vamos a hacer mucho daño a los demás cuando somos inconscientes. Nos llevamos por las sensaciones, por el ego, por el orgullo, por la soberbia, porque soy necio o porque soy necia. Entonces, no me doy oportunidad de cambio. Entonces, estoy sufriendo ya por lo que he hecho un dolor tan fuerte en mí. Hay una historia muy interesante de un lama en el Tíbet, muy conocido. No recuerdo ahorita el nombre, pero hasta inclusive hay libros sobre él, que él llegó a tener técnicas espirituales muy avanzadas y con esas técnicas mató a una familia en el Tíbet, hace muchas décadas atrás. Pero él entra en profundas reflexiones y profundas meditaciones, en forma muy profunda, a tal punto que logra la iluminación y se hace un gran lama famoso en el mundo. Hasta inclusive hay libros sobre él, como te comento, porque eh,
Hay una cosa que dice, acá se aplica una ley que dice, quien hace el daño debe de reparar el daño. Es bíblico, ¿ah? O que en otra Biblia dice, quien hace el daño debe de resarcir el daño. Se quiere decir de que no es porque he hecho daño, debo de hundirme en lo que he hecho. Entonces, si yo soy consciente que he hecho daño, entonces debo de buscar las formas cómo resarcir, cómo cambiar ese hecho, ¿no? Si he hecho por ejemplo, robé, por decir, entonces devuelvo el objeto robado, ¿no? Por decir, un ejemplo, ¿no? Muy pequeñito, muy microscópico, ¿no? Entonces, ya empezar a dar soluciones ante eso. Ujú. No hundirme que yo hice esto, ya me hundo, no hay solución. Yo rescato en estas profundas reflexiones que hago con frente a este lama, y como te digo, mató una familia entera. Entonces llegó en profundas reflexiones de perdón profundo, que él cambió, totalmente cambió, hasta el tal punto que se volvió un iluminado. Ujú. Esa es una historia del Tíbet, de las tantas historias que hay allá en el Tíbet, de un lama. Eso quiere decir, pues, de que no seamos radicales, no seamos radicales. Nadie merece ser radical, ni con uno mismo ni con los demás. Así. Siempre dejar una ventanita abierta ante la reflexión, y el perdón, ¿no? Y entender el valor del perdón. El perdón a veces no lo entendemos realmente. No entendemos lo profundo que es esa palabra del perdón, hasta que no lo vivamos internamente. Ujú. ¿Qué mensaje le darías, Jorge, a las personas que les cuesta perdonar? Muy interesante tu pregunta. Eh, Mientras que no analice en sí mismo internamente hasta qué límite quieren llevar su dolor, hasta qué límite quieren llevar su dolor, ¿no? Hasta el día que pierdan la vida, el último suspiro, digan, bueno, perdono, ¿no? A todas las personas que me hicieron daño. Si lo puedes hacer en vida, puedes reconciliarte con esa persona el cual te hizo daño y tú no lo puedes perdonar, ¿no? Trata de, antes de tomar la decisión de hacerlo, primero analices a ti misma o a ti mismo, ¿no? De que no debes vivir en esa sensación. No, nadie merece vivir en esa sensación. Siempre hay que pensar en la otra persona. Si la otra persona actuó de esa forma negativa y muy mal con uno mismo, pensemos al revés, que capaz nosotros hayamos sido esas personas que hicimos ese daño, ¿no? Y que hicimos ese gran daño, ese gran mal, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría que la otra persona que piense en una forma positiva de uno, no que sea radical y que me cierre todas las puertas, porque tal vez yo ya me arrepentí y quiero acercarme a esa persona para pedirle perdón. En la India hay muchas cosas que pasan en la India, tienen unas costumbres muy bonitas. Hay un cuarto, le dicen el cuarto del perdón. Es un cuarto, no sé en qué zona de la India, pero esa es una historia de la India, donde una costumbre en un sector de la India. No sé si será en todos los sectores, pero sé que hay un sector en la India que llaman el cuarto del perdón. El cuarto del perdón es un lugar donde van, parece, las personas que han tenido un conflicto muy fuerte, ya sea que asesinaron, mataron, ¿no? Entonces entran en ese cuarto donde hay un muro de diferencia, pero con unos micros que uno excusa al otro, pero todo está oscuro, todo está oscuro. Entonces, la persona que agredió, inclusive hasta que mató a la persona, se enfrenta con la familia y le dice, ¿por qué yo maté a su pariente? ¿Por qué maté a tu pariente? Entonces, al final le dice, yo quiero que tú me perdones, porque ellos tienen la costumbre, ellos tienen otra cultura diferente a la de Occidente. Ellos creen en la reencarnación y ellos saben muy bien que el que mató en el futuro es al revés. Ahora van a otra vida y ahora lo matan. O sea, la víctima se convierte en victimario. No, es al revés. Yo te maté, o en otra vida, ahora tú me matas a mí. ¿Ya? Entonces, ellos creen en eso, ellos tienen esa costumbre, pues ellos creen en la reencarnación. Y ojo, el término reencarnación
Tiene miles de años esa cultura. ¿Ya? Ellos creen en eso. Entonces, entra en ese cuartito del perdón y los dos se reconcilian. La familia afectada con la persona que agredió o que mató o que robó algo o que robó un terreno, una casa, etcétera, de todo tipo de cosas que puede haber sucedido con esa persona. Pero ahí se hace presente y pide, inclusive puede haber sido la persona que mató a esa persona, pero en ese momento no que diga, captúrenlo, ahí está en el cuarto. No, no hay eso, porque ahí habla el alma, habla la conciencia y lo que uno quiere estar bien con nuestra conciencia. El peor juez que tenemos es nuestra conciencia. Así. Es el peor juez que tenemos, porque en las noches no vamos a poder dormir, porque siempre nos va a saltar el daño que yo hice. Imagínense. Bueno, ya habrá otro momento de poder hablar sobre temas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay temas de descuartizamiento, ¿no? Que matan descuartizando, ¿no? ¿No? Eso lo vemos en las noticias, lo vemos a cada rato, salen las noticias a cada rato. O sea, ¿cómo perdonar eso? Ujú, así es. ¿Cómo perdonar un fusilamiento donde la familia ve cómo el familiar lo están fusilando? Entonces, cómo ese impacto, ¿no? De temor, de miedo, de indignación, de injusticia, ¿no? Que está sucediendo con un pariente que es mi pariente y le están haciendo eso, ¿no? Y lo hemos visto a cada rato en la historia del Perú y en la historia del mundo, a través de décadas y a través de siglos, que eso ha sucedido. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Es por eso que necesitamos nosotros, como seres humanos, ser conscientes con lo que nos está sucediendo. Como seres humanos somos seres muy importantes y que tenemos muchas cosas que resolver, como sociedad, como civilización, vecinalmente, eh, laboralmente y también, por supuesto, lo más sagrado de todo esto, cómo estamos llevando nuestro hogar, que es lo más sagrado, porque es la base de todo, nuestro hogar. Gracias, gracias por contarnos esta historia tan bonita y tan enriquecedora también, ¿no? Sobre otras culturas, porque de otras culturas también podemos aprender. Es difícil para el común del ser humano, creo, poder perdonar y más cuando es una situación difícil o ha sido muy, muy duro. Sin embargo, como decías, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo quieres seguir viviendo de esa forma? Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y esperamos también volverte a tener en otro momento para seguir con las pláticas. ¿Sí? Muchas gracias, Inés. Realmente te agradezco bastante por esta entrevista y deseo de todo corazón que podamos haber ayudado, aunque sea un poquito, a tus oyentes, ¿no? Que también entren estas reflexiones profundas que realmente todos las necesitamos, realmente, todos, como sociedad ahorita. Entrar en unas reflexiones profundas para cambiar, ya tomar la decisión de cambiar a mi familia, cambiar a la sociedad en que vivimos, ¿no? No contribuir al mal, no contribuir al dolor, no contribuir con actitudes, con gestos o con mensajes o con frases que ahorita el celular, ¿no? O las redes sociales han hecho realmente trincheras, ¿no? De conflictos personales, y mi conflicto personal lo llevo a la trinchera emocional colectiva. O sea, lo que yo estoy viviendo internamente, mis propios conflictos, no busco cualquier pretexto que está sucediendo como sociedad, ahí lanzo también mi opinión, pero estoy lanzando fuego, estoy lanzando realmente mucho dolor y encrespo también a los demás Sí, con mi opinión. así es. Lamentablemente aquí las redes sociales juegan un papel muy importante, pero depende mucho también cómo lo estemos usando. Bueno, gracias nuevamente, Jorge. Invitamos a todos los oyentes de este canal que estaré resolviendo sus inquietudes, sus problemas, las cosas que quedaron pendientes en ustedes y que tal vez nunca se han resuelto.
estaré en un próximo video resolviendo esas inquietudes. Este ha sido un episodio más de Exprésate y Conecta. Esperamos verlo en los próximos episodios. Muchas gracias. Exprésate y conecta. Una producción de Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music.